Pensar en ti, pensar en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Me desperté escuchando una potente voz. Shalom, Shabbat, amigos de Barranca Bermeja, que las bendiciones del Padre y de su Hijo, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, mal llamado durante 1700 años Jesús, les guarde, les bendiga, les proteja y sobre todo los prepare para esos tiempos de angustia que ya estamos, porque si bien usted no ha sufrido tiempos de angustia, la gente que se ha visto sometido a perder todo en medio de los terremotos, la gente que se ha visto perder familiares por sicarios o por violencia de diferentes grupos terroristas a nivel mundial y en diferentes países, tal como lo viene sufriendo el pueblo de Palestina, el pueblo de Gaza, el pueblo de Asiria, los grupos cristianos de África, los grupos cristianos de estas zonas donde están siendo perseguidos, decapitados, degollados. Las personas que lo han perdido todo a través de avalanchas por causa de la lluvia o por causa de inundaciones, no solo en Colombia, sino en China, Pakistán, la India, Turquía, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Estados Unidos, y en fin, no hay ningún país de la tierra donde algún habitante no haya perdido todo por causa de la intensidad de las lluvias que se han aumentado en estos tiempos. ¿Qué más? ¿Quién más ha sufrido tiempo de angustia? Tiempo de angustia para las personas que defienden los derechos humanos, las personas que denuncian la corrupción de estos políticos o funcionarios administrativos o jueces de la República o empresarios corruptos que compran a los sindicatos de los diferentes países del mundo. Esto es tiempo de angustia. Todo esto se está acumulando poco a poco y se ha multiplicado desde el 2020, en el cual para la mayoría de los que seguimos las profecías de la Biblia o las profecías de muchos por ahí, entre esos Nostradamus, no recuerdo, hay un argentino, un chileno, etcétera, que Baba Vanga creo que se llama, han pronosticado que se viene el tiempo del fin, pero con la diferencia es que para ello el tiempo del fin es que la tierra va a explotar en mil pedazos, es que va a desaparecer la vida en la tierra, etcétera, etcétera. No, 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 no. La Biblia no dice que la tierra vaya a explotar y vaya a desaparecer y que nos vayamos a ir a un cielo a gozar con el Señor y cantar alabaré, alabaré, alabaré. No, no, no. La Biblia no dice eso. Falsos evangélicos, falsos católicos o religiosos que como que no leen la Biblia bien. Déjeme decirles, lo que sí dice la Biblia es que viene juicio de destrucción para el sistema cultural y de sociedad que el hombre ha creado. ¿Por qué? Para poder entender esto, usted debe de leer Génesis capítulo 1. Si usted nunca ha leído la Biblia, perdóname, pero lo animo, lo reto, lo insto, lo motivo, lo instigo a que lea la Biblia.
Primero, para que sepa lo que está ocurriendo a nivel mundial. Para que sepa que se van a aumentar más la angustia y el dolor en la sociedad y que usted va a ser uno de esos números de muerte y sus hijos y su familia. ¿Por qué? Porque no tiene la misericordia, la gracia y la protección del eterno Yod-Kei-Vav-Kei, el cual algunos llaman Yahweh, Jehová o Yahvé. En hebreo, Yod-Kei-Vav-Kei. Por eso es necesario que usted lea las Escrituras para que no se deje engañar y que sea la propia presencia del Creador lo guíe a la verdad de Él, no a la verdad de una iglesia evangélica, no a la verdad de una iglesia católica, no a la verdad de un grupo religioso que ahora se hace llamar Raíces Hebreas. No la verdad de nadie, la verdad del propio Salvador, Yahshua, como algunos dicen, un nombre teofórico, Yeshua, que viene derivado de un nombre arameo, el cual fue transformado del nombre original que es Yehoshua, o mal llamado, porque aquí sí hay que decirlo, mal llamado Jesús, porque ese no es el nombre correcto. Por eso los invito a que lean Génesis capítulo 1. Y si ustedes verán, siempre que él terminaba, el creador de los cielos y la tierra, terminaba una obra, decía, y vio Elohim que era bueno. Paréntesis, no digo Dios, porque la cultura grecorromana, para ellos, su Dios, de hecho de ahí vienen todos los nombres para todos los dioses, aztecas, mayas, incas, cultura hindú, cultura japonesa, se le dice Dios. Pero en realidad bajo la cultura cananea se debemos decir es Elohim, porque así era que se le decían antes a los poderosos. Y traduzco, cuando digo seres poderosos me refiero a los extraterrestres. Sí, extraterrestres es el nombre correcto en términos modernos, no dioses, extraterrestres cuya tecnología, conocimiento, ciencia, usted y yo no lo comprendemos. De hecho, en un pasaje del libro de Isaías, creo que es Isaías, dice que mi conocimiento es tan alto como los cielos, profundo como la tierra, que no lo pueden comprender. Ese es el creador de los cielos y la tierra, cuyo conocimiento, y por ser un ser extraterrestre, y cuando digo ser extraterrestre, no me vayan a pensar en grises, en reptilianos y todo ese cuento. Ojo, que por cierto, son reales. Ellos existen. Igual que existen los seres, esos mal llamados mitología griega, los híbridos, seres híbridos creados con la tecnología del pasado, la sirena, los minotauros, los centauros, existen y están entre nosotros, solo que están ocultos. Pero nos han engañado, la falsa educación creada por la UNICEF y todos estos poderosos, que ellos sí saben la verdad, pero la tienen oculta. Ellos sí saben que han habido varios reseteos de la sociedad. Ellos sí saben que hubo tecnologías de avanzada, que construyeron las pirámides, que construyeron los grandes monumentos aquí en el imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca. La cultura de la India tiene unas construcciones del carajo, que con tecnología de ahora no se pueden hacer, pero nos han engañado, que los dioses no vivían entre los seres humanos, o los seres extraterrestres en términos modernos. Así que por favor despierta. Vuelvo al tema central, cierro el paréntesis. Y es así que la escritura en Génesis capítulo 1 dice, y vio Elohim que era bueno, y lo repite 6 veces. Todo lo bueno que él creó, el hombre lo ha ido dañando. Los seres estos extraterrestres rebeldes, o los Elohim del pasado, o dioses, que es el nombre que más dominó en la tierra por la cultura grecorromana a través de algo llamado el helenismo, y puso toda su creencia cultural, religiosa, científica, filosófica, etc. Ese proceso del helenismo se quedó entonces con la palabra Dios para todos los dioses de la tierra. Y de esa manera, el Creador 6 veces dice, y vio Elohim que era bueno. ¿Y qué ha hecho el hombre? Lo ha destruido. La primera destrucción que provocó, matar al prójimo. Cuando Caín mata a Abel.
De ahí en adelante comenzó una guerra fratricida entre las poblaciones. Luego después comenzaron la tala de árboles. Luego después comenzaron la quema. Luego después comenzaron las guerras. Y de esa manera la sociedad comienza a destruir todo lo bueno que Elohim creó. Pero la máxima destrucción comienza a partir de algo llamado la revolución industrial y luego algo llamado a nivel político, geopolítico, llamado la revolución francesa, que cambia todo el proceso político, económico, social y ambiental y de tecnología. A partir de este momento comienza la destrucción ahora sí a gran escala de la tierra, en el cual se contaminan los ríos, se contaminan los aires, hay más matazón de miles de millones de personas por las guerras las armas tan poderosas que poseen los humanos. Comienza a analizar. ¿Tú piensas que la tecnología de centrales hidroeléctricas traen beneficio a la sociedad? Por favor, tienen que hacer represas que matan árboles, el medio ambiente, los insectos, los animales naturales autóctonos. Tienen que inundar grandes zonas para poder generar energía eléctrica, matando la vida, matando lo bueno que Elohim creó. Por tanto, las centrales eléctricas deben ser arrasadas y destruidas por nuestro Elohim, que destruye la tierra. Ustedes piensan que la tecnología de grandes empresas, de refinerías de petróleo, de autos, de motores, piensan que trajeron adelanto y desarrollo. Es todo lo contrario. Nos han engañado. La falsa educación nos ha preparado para que aceptemos los carros, aceptemos los aviones, aceptemos los barcos que se mueven a través de la energía del petróleo. Y los aviones, cada vez que un avión, un carro, un auto se mueve, contamina la tierra, el aire. Ni qué hablar del sistema hídrico, de saneamiento, entre comillas, ambiental. Toda la popó, permítame decirlo así, o el desecho que produce nuestro cuerpo, el desagüe de la agüita amarilla, permíteme utilizar la canción esta vez por argentino, la agüita amarilla va a nuestro sanitario y termina en los ríos. ¿Eso le parece que es bueno? Todo nuestro desperdicio humano va a los ríos y nosotros mismos nos estamos clavando la puñalada con esta tecnología de saneamiento hídrico que termina en los ríos. Vaya, qué mentiras de este sistema educativo que enseña que la ciudad es civilización. Por tanto, el Elohim, creador de los cielos y la tierra, viene a destruir las ciudades. Las ciudades deben desaparecer. ¿Acaso no ven que los pueblos aborígenes vivían en hermandad, en comunidad, en un sincretismo, en una mistura natural con la naturaleza? Los pueblos aborígenes. Mira cómo vivían los mayas, los aztecas, los incas, y verá que había una armonía perfecta entre naturaleza y los pueblos aborígenes. ¿Por qué? Porque respetaban la vida de las plantas y la vida de los seres vivos que se mueven en la flora. Pero ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha destruido todo. El hombre es el peor de los seres vivientes, que todo lo que toca lo destruye. Y así lo dice el libro de Revelaciones, mal llamado Apocalipsis. Nuestro Elohim, Yeshua, el que murió en la estaca del Calvario, el que se dejó matar como cordero, ya no viene como cordero. Óigalo bien, que aquí hay una atalaya en Barranca. Y hay una atalaya transmitiendo en las redes, anunciándole que nuestro Elohim, Yeshua el Camachía, el enviado del Padre Yosquei Bakei, viene a destruir los que destruyen la tierra. Óigalo, el que tenga oídos para oír, el que tenga cerebro para racionalizar, medite estas palabras que están en las Escrituras.
Yeshua, el que viene por segunda vez, viene a destruir los que destruyen la tierra. Por eso, deja de creer que como en Barranca no ha habido grandes cantidades de fallecidos por causa de la angustia que está por desatarse a nivel mundial. Tú no vas a ser una de esas cifras. Por eso el Eterno, antes de comenzar a anunciar sus juicios, Él levanta siervos y atalayas como este que está al frente de ustedes para advertirles del peligro que viene y se arrepientan. ¡Ey! Se arrepientan, aunque la palabra arrepentimiento es basura. ¿Por qué lo digo? Por mi propia experiencia personal. Arrepentir no refleja la palabra en hebreo, que es techuvá. ¿Qué es techuvá? Volverse de los malos caminos. En otras palabras, techuvá está ligada a la palabra decisión. Tome la decisión de dejar de pecar. Tome la decisión de no cometer adulterio contra su matrimonio. Tome la decisión de no levantar falso testimonio contra su prójimo. Tome la decisión de dejar de odiar, de sentir amargura contra su prójimo. Tome la decisión de usted como empresario de pagar el justo salario a sus trabajadores y no quedarle debiendo las horas extras o no quedarle debiendo su liquidación cuando termine el contrato laboral. Tome la decisión de usted como usuario de no ser tramposo, de no consultar a los brujos, de no ser homosexual, de no ser gay, de no entregar a su mujer a otro para ver cómo otro la acaricia y la toca, porque eso es pecado ante los ojos del Eterno. Entiéndanlo. La sociedad del siglo XXI tiene un problema de carácter político, social, económico, laboral, jurídico, institucional, educativo. Todo está podrido. La llaga del pecado ha permeado toda la sociedad, hasta la misma iglesia que se hace llamar así, evangélica y católica, tiene problemas de depravados sexuales a su interior. Tiene problemas de ladrones que viven cobrando el diezmo, cuando el diezmo ya no está vigente porque no hay templo y la tribu de Leví no está ejerciendo su ministerio. Los están robando de una manera mentirosa, sacándole el dinero para mantener gente que debiera estar trabajando. Esto está en las Escrituras, pero como no la leen, por eso ustedes, los que están en una iglesia evangélica y católica, son engañados. Dejen de poner la confianza en el hombre. El Creador lo dice muy bien. Maldito el hombre que confía en el hombre, y también nos lo dice a nosotros, y aquel que pone su brazo por confianza. ¿Eres de los que se cree autosuficiente? Bueno, cuando llegue el terremoto aquí a Barranca o a Colombia, vamos a ver si esa autosuficiencia te protege. Eres de los que cree que no te va a llegar esa peste. Qué cómico, cómo nos están manipulando. Vean las noticias. Y el propio Salvador dijo, habrá pestes en diferentes lugares de la tierra. Mire cómo se están inventando, bueno, inventando no, o están permitiendo más bien. Esta ciencia o esta medicina está permitiendo que aparezcan diferentes enfermedades que ya estaban controladas en el pasado. La fiebre amarilla, el polio, el sarampión, la viruela, el dengue y etcétera. Se supone que todas estas enfermedades, la gripe aviar, todas estaban controladas. ¿Pero qué están haciendo? Porque ya, prepárate. El que tiene oído para oír, oiga. 104 naciones acaban de aprobar el plan de pandemia. Lo aprobaron, óigase bien. Y ese tratado, hablo como abogado porque soy profesional del derecho, además de ser docente. ¿Qué dice el plan de pandemia ya aprobado por las Naciones Unidas? Es vinculante. ¿Qué significa esa palabra jurídica?
que todas las decisiones que tome la Organización Mundial de la Salud en relación a pandemias debe cumplirlas el país que lo firmó. Ojo con eso. ¿Quiénes no lo firmaron? Hasta donde yo tengo entendido, Israel y los Estados Unidos. Solo dos países no lo firmaron. Israel y los Estados Unidos, que se retiró, porque Estados Unidos ya no pertenece a la Organización Mundial de la Salud y de hecho le quitó la financiación. ¿Qué dice el Tratado de Pandemia? Si ellos dicen, declaramos pandemia a nivel mundial, cierren todas las fronteras, el país tiene que cerrar la frontera. Tiene que vacunarse todo el mundo. Aquí vuelven obligatorio vacunarse y ya no es como antes, es opcional, no, tiene que vacunarse. Y el trabajador, el dueño de la empresa le tiene que obligar y tiene, para poder darle el contrato o seguir con el contrato, tiene que poner su brazo para ponerse la vacuna. Eso dice ese nuevo tratado de pandemia. No puede ir a comprar, no puede salir de su casa, no puede viajar. Nos van a volver a encerrar, señores. Sí, señores, prepárate. El tratado de pandemia es una realidad. Búscalo en la web. Tratado de pandemia aprobada en el mes de mayo del 2025. No les estoy diciendo algo que no sea verdad. Ahí está en la web. Búsquelo así. Tratado de pandemia. Nuevamente, esta élite de poder, encabezada por estos seres extraterrestres o dioses del pasado o los Elohim que dominan la tierra, junto con esta sociedad que domina la tierra, que son 200 familias, entre ellas la más poderosa, la cabeza visible de ellos, los Rothschild, los Barburis, los Morgan, los Freeman, los Rockefeller, los Lee y otras cuantas más que se me olvidan los apellidos. Son los que tienen el control de la economía, la política y la sociedad a nivel mundial. Por eso, no se te hace raro que Petro se codee con los poderosos de la tierra. ¿A usted no le parece raro que si Petro es de la izquierda, lo reciben también tanto derecha como izquierda de los diferentes países del mundo? Lo que pasa es que para la élite de poder que está planeando y ejecutando esto por y con el permiso del Creador, son lo mismo. Entre ellos no hay división. Ellos ya saben lo que está ocurriendo. Por eso igualmente, mira cómo los Estados Unidos está construyendo, ya construyó ciudades subterráneas, almacenadas con grandes cantidades de alimentos, con tecnologías dentro de esas ciudades subterráneas en Estados Unidos. Igualmente, Francia, Europa, Alemania, Gran Bretaña y los grandes dueños de las grandes redes como Mark Zuckerberg, George Soros, etcétera, tienen y ya compraron búnkers para meterse debajo de la tierra. Y qué cómico, la Biblia dice, libro del Apocalipsis, que cuando ellos vean la manifestación de todos estos juicios, se meterán debajo de las peñas y en las cuevas. Como la palabra búnker no existía en esa época, él vio lo que pasaba en el futuro, pero él no podía decir que era búnker. Tuvo que buscar la palabra más cercana, cuevas o debajo de las peñas. ¿Lo entienden? El Creador ya ha dicho lo que viene para el reino de la tierra. Pero la mayoría de ustedes no está creyendo a las Escrituras. La mayoría de ustedes no están preparados y algunos están desapercibidos de toda la angustia que ya ha comenzado a partir del 2020. Por eso es necesario que cada uno de ustedes se ponga a cuentas con el Creador, no con un pastor, no con un sacerdote, no con un nuevo papa, no con este servidor que es solamente una atalaya. No, usted no debe venirse a poner a cuenta con nadie ni conmigo
debe ponerse a cuenta con su creador. Y su creador es el Elohim de la Biblia, el Yod-Hei Veh-Hei de la Biblia, aquel que murió en la estaca del Calvario, el cual la mayoría conoce como Jesús o Jesus en inglés. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Elohim Padre y los hombres. Él es el único camino, verdad y vida. Él es el único que puede presentarnos lavados, limpiados, si nos apartamos de nuestros pecados. Él es el único, Él es el único que puede colocar su ruah en nuestra vida. Se le dice Espíritu Santo para la mayoría. Él descarga, Él toma nuestro corazón, quita ese corazón perverso, malo, de piedra, que tiene ganas de pecar, de ofender, de hacer maldad, de cambiar y deshacer nuestra vida y de destruirla, y pone un corazón de carne que le nazca obedecer las instrucciones de su palabra, la cual se conoce como la Torá o la Tanat. Por eso, hoy es el día para que tú hagas teshuvá, no arrepentimiento. Y vuelvo y aclaro, arrepentimiento es sentir un sentimiento y ese sentimiento desaparece. Y después que usted ya se arrepiente y deja de sentir dolor, vuelve y otra vez se vuelve al pecado, se revuelca con la misma fornicación, adulterio, hechicería, brujería, odio, mentiras, etcétera. En cambio, cuando tú haces teshuvá, o más bien, cuando tú tomas una decisión de cambiar con base en las Escrituras, no con base en lo que diga el pastor, no con base en lo que diga su líder, no con base en lo que usted crea, no con base en lo que diga el sistema jurídico, no con base en lo que diga el político de turno, no con base con el que digan las personas, no, con base en lo que diga la Escritura. Tú haces teshuvá, o sea, cambias de estilo de vida, cambias de decisión con base en lo que diga la palabra, porque así lo dice taxativamente la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, lumbrera, traduzco, a mis decisiones, lumbrera a mis planes. Cuando yo pongo mi vida bajo el rasero de las Escrituras, mi vida, mi carácter, mi pensamiento, mi forma de pensar cambia. Dejo de ser pervertido sexual, dejo de ser morboso, dejo de decir malas palabras, dejo de ser autoritario, prepotente, arrogante, dejo de ser injusto con mis trabajadores, dejo de ser deshonesto políticamente, dejo de ser deshonesto como policía, como autoridad de tránsito, dejo de ser falso, dejo de pedir cohecho, dejo de ser un falso líder como gobernador, como concejal. ¿Por qué? Porque el resultado, cuando yo obedezco la Escritura y cuando el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo entra a mi vida, cambia mi disco duro totalmente y comienzo a ser nueva criatura. ¿Lo ven? Yo soy el resultado de eso. Lo puedo decir con autoridad. Por eso cada Shabbat estoy en las calles anunciándole que viene juicio de destrucción, que viene angustia para esta sociedad pecadora de Barranca, de Santander, de Colombia y del mundo. Porque se apartaron de la Torá, se apartaron de las instrucciones, porque desde los políticos, desde la cabeza, como dice la Escritura, hasta el último de los pies de la sociedad, todos son corruptos, todos son pecadores, todos olvidaron la Torá, incluidos evangélicos y católicos. Todos dicen que la Torá no está vigente, que puedo hacer lo que quiera porque tengo la gracia. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que cuando nuestro Salvador, Yeshua el Hamashia, Jesús o el Yahshua, cuando venga a reinar, el rasero para gobernar las naciones va a ser la Torá. Cuando llegue el juicio del trono blanco, el rasero en ese día del juicio del trono blanco es la Torá. Por tanto, vuelvo y animo. Vuelvo y motivo a ustedes que me escuchan a través de las redes y los amigos que están andando y moviéndose de aquí para allá en sus autos, en su carro, caminando o están descansando. Lean las Escrituras,
Por favor, lean las escrituras, se los ruego. La escritura tiene la respuesta para su vida. La escritura tiene la respuesta para todo este caos que hay a nivel mundial. La escritura dice, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, ¿cómo van a ser los juicios? De hecho, esas palabras de Yeshua es el resumen de lo que está en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Nahum, en Habacuc, en Sofonías, en Miqueas, en Zacarías, en Ageo, en Joel, en algunas cartas de Pablo, en algunas cartas de Pedro, y el libro del Apocalipsis. Entiéndalo, está ya determinado que por la maldad del hombre, ya esta maldad se le llegó su hora. Estamos a punto de ver el cumplimiento de la apertura de los sellos. Y siempre el Padre ha colocado en mi corazón decirlo así: apenas se abra el primer sello, la destrucción sobre la tierra se va a venir como naipe, castillo de naipe cayendo, o fichas de dominó, una tras otra. Prepárate. Y por cierto, aquí voy a hablar una interpretación a nivel geopolítico. No estoy diciendo que esto me lo ha revelado el Padre como algunos, muchos en YouTube, muchos en el Facebook dicen, anoche tuve un sueño, después de estar toda la noche orando y ayunando, después de estar haciendo esto, después de levantarme a las 4 de la mañana, oí la voz del Señor que me dijo, no, yo no voy a ser tan arrogante y pretencioso decir eso. Yo lo que voy a decir es con base en lo que leo en la Escritura. A eso le llamo yo revelación. Con lo que escucho en las noticias, con lo que interpreto de la economía, con lo que interpreto de las guerras que están acaeciendo allá en el Medio Oriente. Y las noticias en general, me atrevo a racionalizar y a pensar que esa presunta guerra que está por desatarse entre Israel, los yemenitas, Yemen, Irak y en especial Irán, es para que se permita la aparición de ese líder que al final va a terminar siendo el líder mundial de la tierra. Prepárate. ¿Por qué lo digo? Porque en esta semana, inteligencia de los Estados Unidos informó, creo que a la CNN, no estoy seguro, uno de los medios famosos de allá, de Estados Unidos, que Israel va a atacar a Irán en cualquier momento, que ya tomó la decisión, que ya lo aprobaron. Israel va a atacar a Irán por el ataque que hubo ahorita en marzo o en febrero, no me acuerdo. Y va a atacar sus principales puntos de arsenal nuclear. Pero en esta semana, Irán y Yemen le respondieron que lo van a atacar, que no van a esperar que Israel ataque primero, que Irán y los yemenitas, que sí lo vienen haciendo, porque el único país que ha enviado misiles constantemente, 2 o 3 veces a la semana, a Israel es Yemen. Preparémonos. Puede que se desate la guerra entre ellos, pero hay la posibilidad a nivel geopolítico que alguien debe detener esa guerra, porque todavía no es el tiempo para que ese pueblo llamado Israel, que en realidad es la tribu de Yehudá, o el pueblo de Edom, en realidad es el pueblo de Yehudá, pero una tercera parte según el libro de Zacarías 14, léalo, 13 y 14, es el pueblo de la tribu de Yehudá, no Israel. ¡Ey! Israel estamos regados por todo el planeta Tierra, y el que nos va a unir es el Machía. Ojo con eso, a Israel solamente lo arrejunta, permítame decir esa palabra pueblerina, lo junta, lo recoge solo Machía, no un decreto de las Naciones Unidas, para nada. Eso fue solamente el pueblo de Yehudá. ¿Y quiénes dominan? Ahora sí, digámoslo, ¿quiénes están en el poder? La tribu de Edom. Esaú es el que está gobernando sobre la tribu de Esaú. Prepárate. Esta tribu de Esaú va a ser destruida, como lo dice el libro de Isaías y Jeremías, ahí en las tierras de Israel. Esaú va a ser uno de los que va a liderar
para que la tribu de Judá, mal llamada Israel, sea destruido al final de los tiempos, pero todavía no lo es. Por eso, no crean que va a venir la tercera guerra mundial, todavía no. Y si llega, esa no es la que va a ocasionar eso que dice la Escritura y que el propio Salvador lo dijo. El sol no dará su resplandor, caerán estrellas del cielo y la luna no alumbrará. Ojo con eso. Y enseguida, dice ahí la Escritura, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea que lo último que aparece en las Escrituras es la venida del Hijo del Hombre. Pero unas horas o un día antes debe haber aparentemente la destrucción de una guerra tecnonuclear que aparentemente vaya a destruir todo. Por eso preparémonos. ¿De dónde enseñamos, instruimos? Todo esto de las Escrituras. Esto está en la Escritura. Por eso los animamos. Lean las Escrituras. Si lo puede hacer en familia, mejor. Léalo con sus hijos. Incúlquele los valores, los principios de la Biblia a sus hijos al leerla. Ore con sus hijos. Bendiga a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se les salgan de sus manos. No se les vuelvan drogaditos, no comiencen a ser promiscuos sexuales, no digan malas palabras, no se vuelvan alcohólicos, no se vuelvan rebeldes, desobedientes, no se vuelvan homosexuales ni gays, no se dejen contaminar vistiéndose de cualquier manera, haciéndose tatuajes, porque eso es la sociedad de hoy en día. Obedecen lo que todo el mundo hace y se basa en una sola palabra: placer. Y por el placer es que viene la destrucción de tu vida, de tu familia, de tus finanzas y de todo. Esta es la palabra de redención. Esta es la palabra de liberación para cada uno de ustedes. Por eso recíbela, búscala. Y la única forma de buscarla es escudriñando la Escritura cada día. Que el Todopoderoso les bendiga. Que el Todopoderoso los guarde. Que el Todopoderoso los llame. Porque Él dice que Él es el que llama al Padre. Y Yeshua nos cuida como el gran pastor. Y nos va a presentar y nos va a proteger en ese Natsal. Porque Él abrirá nuestros ojos para ver la nube de gloria que nos llevará a ese lugar de refugio en medio de ese caos que se aproxima. Bendiciones. Shalom Shabbat. Que Él les guarde y les bendiga. Barranca Bermeja. Amén, amén.